Hablar del tema de la muerte para muchas personas no es agradable. Yo diría que para la mayoría. Y cuando pregunto a la persona, ¿por qué no te gusta hablar de la muerte? Me dice, porque me da miedo. No es algo de lo que me agrada hablar. ¿Y por qué el hablar de la muerte siempre nos trae esa sensación de temor, que evadimos el tema? Vamos a profundizar y conectarnos vía Skype con Morelia Mora. Ella es especialista en tarología y vidente y es autora de un libro con un título muy interesante que se llama Regresando de la muerte. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en su espacio. El honor es nuestro. Y lo primero que quiero preguntar es, ¿por qué ese título tan sugerente del libro? Regresando de la muerte es mi historia, la cual se desarrolla en gran parte de este contexto del libro al yo regresar de la muerte, porque tuve una muerte clínica dando a luz a mi tercer hijo. Y después que yo regreso de esa experiencia, mi vida dio un giro 180 grados en el cual yo pude transformarme y valorarme de una manera tan maravillosa que se podría decir que después que yo regresé de la muerte, soy la mujer que usted tiene frente a usted en este momento, totalmente transformada. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicar un poquito para los televidentes que están conectados con nosotros hoy, que tuvo una muerte clínica. Bueno, dando a luz a mi tercer hijo, tuve una muerte clínica en el quirófano, o sea, quedé en un estado, perdí el control en el quirófano y allí quedé, como se podría decir, muerta, ¿no? En ese espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo hice un viaje, que es el que comento en el libro, relato en el libro, donde tuve una experiencia, se podría decir, de tipo espiritual. ¿Cuánto tiempo estuvo sin vida, aparentemente, clínicamente, en un quirófano? Mira, clínicamente, eso todo tiene un trasfondo, mi caso particularmente, porque para poder después poder hacer este libro, se tuvo que hacerme algún tipo de investigación, porque no quisieron los médicos en ese momento, en ese tiempo, dar esa información. Hubo mucho silencio en cuanto a mi caso. Esto estuvo entre 5 y 9 minutos, pero buscando la información con enfermeros y todo esto, unos decían que fueron 9, otros decían que fueron 5. Nunca quisieron hablar al respecto. Supongamos que estuve entre 5 y 9. 9 sería mucho, pero 5 sería lo que yo consideraba que podía haber sido. No te puedo dar unos minutos exactos. En el libro hablo de 9, pero básicamente entre 5 y 9. En ese tiempo hubo una desconexión y bueno, tuve ese proceso en el cual tuve ¿cómo decirle? Ese viaje que hice en el tiempo después que tuve esa desconexión de la vida. Y es lo que muchas personas, hay mucha gente como yo que pasa por esto, todos tenemos historias distintas, pero la mía tiene que ver con ese estado en el que pude hacer ese viaje y recibir una información importante que es la que cuento en el libro. Todos tienen historias distintas de personas que han estado en ese trance, en tratando de luchar entre quedarse en este plano tierra o irse definitivamente, que es muerte clínica, como usted acaba de decir. Y la mayoría cuentan que ven un túnel oscuro y al final ven la luz. ¿A usted también le sucedió? Sí, pero yo quiero decir que yo luché mucho en el quirófano cuando empecé a sentir que ya no estaba allí, que mi cuerpo iba a una dirección diferente. Yo recuerdo, y lo cuento en el libro, que yo luché mucho para no morir porque yo estaba teniendo un bebé, tenía 2 niños pequeños, en fin, o sea, mi desesperación era dejar a mis bebés. Y en ese momento yo no quería fallecer, pero había algo más poderoso que yo que me llamaba. Y llegó un momento en que yo me tuve que entregar. Al entregarme, el cuerpo queda allí, pero el espíritu, el alma sale del cuerpo y entonces allí empieza ese viaje hacia ese túnel que muchos llaman oscuro y al final se ve una luz donde te reciben. Yo logré pasar por todos esos estadios, que cada estadio tiene un contexto, que es lo que comento en el libro,
hasta llegar y me permiten entrar. No a todos les permiten entrar. Hay personas que se devuelven porque no, que son otros casos que he podido investigar. Mi caso es que yo sí pude entrar. Me recibieron dos figuras muy agradables, luminosas, y me permiten entrar. Cuando yo entré, pienso que allí pasaron todos esos minutos que para mí realmente no fueron ni muchos minutos. Todo fue muy rápido, pero todo fue también muy claro dentro de el permitirme entrar y ver lo que había detrás de esa luz. En el libro comento que el túnel tiene diferentes estadios donde te van diciendo dónde te vas a quedar, o podría decirse dimensiones. Las dimensiones o las moradas del Padre, como lo dice el Maestro Jesús en muchas de sus parábolas. Bueno, a mí me iban hablando de una forma diferente, de formas en parábolas, y yo trato de contar en el libro de una manera sencilla cómo fue ese proceso allí, pues. Entonces, bueno, ese más o menos es la experiencia que yo viví. Morelia, me quedan 30 segundos solamente para darte las gracias. Cuando despiertas en el quirófano y ves a tu alrededor que estás en un salón de operaciones de un hospital y preguntas qué pasó, ¿qué te respondieron? Bueno, mire, cuando yo regresé a mi cuerpo, obviamente allí no me preguntan nada porque cuando yo regreso a mi cuerpo estaban haciendo la cesárea, sacándome el bebé, pero cuando yo vuelvo a entrar siento como el bisturí corta mi piel. Yo pienso que ya ellos allí habían dicho que yo estaba muerta, pero cuando siento el dolor en mi piel, se dan cuenta de que estoy viva. Y creo que me vuelven a poner un poco más de anestesia para poder sacar el bebé y evitar un poco el dolor. Pero yo sentí todo el dolor, sentí absolutamente todo, porque ya allí yo regresé. Interesante leer tu libro. Lo voy a tratar de hacer lo antes posible. Morela Mora, gracias por estar con nosotros. Interesante historia. Son historias de la vida. Gracias, que Dios te siga bendiciendo.